Universidad Nacional de Loja. Bueno, buenos días. En este video vamos a hablar un poco sobre el diseño, la construcción y la implementación de una antena espiral logarítmica microstrip. Pero antes de pasar a eso, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es los fundamentos teóricos y los principios de funcionamiento de esta antena espiral logarítmica microstrip. Bueno, podemos decir primero que esta antena espiral trabaja en la frecuencia de los 2.4 GHz en nuestro proyecto, una frecuencia que se encuentra en la banda S. Este tipo de antenas destaca por su geometría autosimilar, lo cual nos indica que tiene un amplio ancho de banda y tiene una polarización también lo que viene siendo circular, que son características claves para sistemas modernos de microondas. Ahora vamos a ver un poco sobre la radiación electromagnética en la antena. Bueno, su funcionamiento de una antena se basa en la radiación electromagnética generada cuando la corriente circula por un conductor, en este caso nuestras espirales, nuestros brazos de espiral. Esta corriente conduce campos eléctricos y magnéticos variables, lo cual se propagan por el espacio mediante ondas electromagnéticas, permitiendo la transmisión de energía e información desde la antena hacia los medios libres. Una vez dada explicación sobre la radiación electromagnética, vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra antena espiral logarítmica en sí. La antena espiral logarítmica posee una geometría definida por una ley logarítmica, lo que le otorga esta propiedad tan importante, la cual es la autosimilitud, anteriormente dicha. Gracias a esto, su comportamiento electromagnético se mantiene casi constante en un amplio rango de frecuencias. A diferencia de otras espirales, bueno, la separación entre los brazos, lo que vienen siendo los brazos, aumenta conforme se aleja del centro. Y bueno, esto favorece su operación de banda ancha. Vamos a dar el principio de funcionamiento y un poco sobre la implementación en la microstrip y cómo es alimentada, su alimentación en sí. La antena funciona a partir de una región activa de radiación, que bueno, depende de la frecuencia de operación, lo que se basa en que a frecuencias altas se produce cerca del centro de la espiral, mientras que a frecuencias más bajas se produce en las zonas más externas de la espiral. Lo que este mecanismo es muy útil ya que permite que la antena sea lo suficientemente eficiente para operar en diferentes frecuencias sin modificar tanto, bueno, sin modificar su estructura física en sí. Bueno, antes de pasar a lo que sería la polarización y un poco sobre sus aplicaciones, vamos a dar paso a la implementación en la microstrip y cómo ha sido alimentada. Este diseño, bueno, en este diseño la antena se implementa mediante tecnología microstrip, lo cual se lo realiza sobre un sustrato dieléctrico, lo que reduce y facilita el apartado de la fabricación. Para garantizar una correcta radiación, se ha utilizado un balón, el cual por ahí se alimenta la antena. Este balón transforma la señal desbalanceada de los 50 ohmios en una señal balanceada, asegurando corrientes iguales y, bueno, desbasadas 180 grados en los brazos de la espiral. Bueno, ahora sí, pasando a la polarización y aplicación. La antena espiral logarítmica presenta una polarización circular, como se dijo al principio, lo cual mejora el desempeño del enlace.
cuando la orientación, bueno, cuando la orientación está entre el transmisor, bueno, la orientación entre el transmisor y el receptor varía. Por ello, es ampliamente utilizado en sistemas como sistemas inalámbricos, comunicaciones satelitales, el GNSS y algunas aplicaciones en banda de los 2.4 GHz, como puede ser el Wi-Fi en sí. Bueno, con esto podemos decir que la antena espiral logarítmica implementada en la microstrip ofrece un diseño bastante compacto, con un amplio ancho de banda y una estabilidad bastante buena en frecuencia, convirtiéndose en una solución bastante eficiente y versátil a la hora de implementarlas en aplicaciones como las microondas a 2.4 GHz en este caso. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los cálculos para la implementación o la construcción de la antena espiral logarítmica. Bueno, como primer aspecto tenemos que hablar de los radios tanto interior como exterior. En este caso van a estar dados en función de la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de operación a la que vayamos a trabajar. Si bien sabemos que para este caso nos enfocaremos en una frecuencia de operación de 2.4 GHz, es conveniente para este tipo de cálculos y para obtener mejores resultados considerar un ancho de banda con un intervalo un poco mayor al que en realidad necesitamos. En este caso se establecerá una frecuencia mínima de 0.5 GHz y una frecuencia máxima de 4 GHz. Bien, las ecuaciones las podemos ver eh, en esta parte. Lo- las que nos indican que la frecuencia mínima es igual a la velocidad de la luz sobre 2pi por el radio exterior y la frecuencia máxima a su vez está dada por la velocidad de la luz sobre 2pi por el radio inicial o el radio interior, ¿sí? Ok, al despejar y aplicar estas ecuaciones obtenemos un radio inicial de 3.17 milímetros y un radio exterior de 95.5 milímetros. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que estos resultados no serán fijos o no serán absolutos en la construcción de nuestra antena, es decir, podemos jugar con estos resultados y alrededor de ellos encontrar valores que nos den unos mejores resultados. En este caso, por ejemplo, el radio exterior, notamos que nos da unos mejores resultados con una longitud de 74 milímetros, por lo cual se va a trabajar o se va a reemplazar este radio exterior y se va a trabajar con una longitud, como ya lo dije, de 74 milímetros. Bien, la geometría de cada brazo de la antena se basa en la espiral logarítmica plana, definida en coordenadas polares por la siguiente ecuación. Bien, aquí tenemos la ecuación, como lo dije anteriormente, en coordenadas polares, que nos va a servir para realizar las curvas de la antena o las curvas logarítmicas de la espiral, ¿sí? Donde R de phi es el radio de la espiral para un ángulo phi. R sub 0, como ya lo vimos, es el radio inicial. A es la constante de crecimiento de la espiral, de la cual vamos a hablar posteriormente. Y phi star también, bueno, es un ángulo inicial. Es el ángulo inicial con la que va a empezar nuestra espiral en la antena, ¿sí? ¿Qué pasa con esta ecuación? Que, como sabremos, está dado en coordenadas polares. Y para los cálculos CST necesita coordenadas cartesianas, por lo cual vamos a descomponer esta ecuación en sus componentes tanto en X, en Y y en Z. Eh, bueno, para el cálculo, para los siguientes cálculos de los ángulos, tanto inicial como final, es importante tener en cuenta que vamos a considerar un número de vueltas de 2.7, bueno, de 2.7. Ese, ese es un valor que lo vamos a fijar para los posteriores cálculos. Bien,
Siguiendo tenemos algunas otras variables que bueno, en este caso la separación angular de cada brazo, mejor dicho, la separación angular entre brazos va a estar dada por la variable tau, que va a estar en función de phi 0.6 por, en función de pi 0.6 por pi. El ángulo inicial también lo definimos como menos la variable tau sobre 2. Este ángulo inicial nos va a indicar, como bueno, su nombre mismo lo dice, el ángulo con el que va a iniciar nuestra espiral sobre, bueno, el sustrato, nuestra espiral de cobre sobre el sustrato. Bien, también tenemos el ángulo total recorrido por la espiral. Este ángulo total recorrido por la espiral también puede ser llamado ángulo final, es decir, el ángulo con el que va a terminar, eh, bueno, nuestro radio exterior, que viene dado por 2pi por el número de vueltas más el radio, mejor dicho, el ángulo inicial. También tenemos la constante de crecimiento A de la cual hablamos anteriormente. Esta está dada por el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. Todo esto sobre la resta de el ángulo inicial menos el ángulo final. Bien, esta constante es muy importante porque ¿qué nos indica principalmente? Bueno, esta constante controla qué tan rápido crece la espiral y bueno, se obtiene imponiendo que la espiral pase de R sub 0, es decir, del radio inicial, al radio final en el intervalo angular total, ¿sí? En todo el intervalo angular, desde, desde phi inicial hasta phi final. ¿Por qué es crítico este valor? Porque, bueno, controla algunos aspectos, como por ejemplo la relación ancho de banda, la suavidad del cambio de impedancia o otros factores como la directividad, por ejemplo. Entonces se va a ver muy afectado a la hora de, bueno, mejor dicho, va a ser un factor muy importante o de gran relevancia a la hora de eh, obtener los resultados que nos va a arrojar este antena. Eh, otro, otra variable importante es el semiancho del brazo de la espiral, que viene dado por W sub 0 y es igual a 1.5 milímetros. ¿Qué nos indica este semiancho? Bien, sabemos que en CCT no vamos a definir solo curvas, es decir, no vamos a definir solo líneas, sino van a ser cintas conductoras, en este caso de cobre, que, como sabremos, van a tener cierta separación o cierto ancho. Entonces, bueno, este va a ser el semiancho inicial de cada brazo. El ángulo necesario para que el radio crezca desde R sub 0 hasta R sub 0 más el semiancho que definimos anteriormente es delta de phi, que viene dado por 1 sobre la constante de crecimiento por el logaritmo natural del radio inicial más el semiancho inicial sobre el radio inicial. Bueno, como sabremos, así como tenemos un radio inicial y un radio final, bueno, es necesario un ángulo que nos controle, eh, que nos controle esta transición, ¿sí? Desde el radio inicial hasta el radio inicial más el semiancho, ¿sí? Bien, también tenemos algunos parámetros electromagnéticos importantes a la hora de hacer algunos cálculos. Como primer punto tenemos la permitividad del FR4 o del sustrato que vamos a utilizar eh, para la construcción de la antena. En este caso tiene un valor de 4.3. También tenemos la altura o el grosor del sustrato, es decir, la dimensión de este sustrato sin contar las capas de cobre, que en este caso va a medir 1.6 milímetros. Y también tenemos a su vez el grosor en milímetros del cobre, que en este caso eh, tiene un valor de 0.035 milímetros. Bien, estos valores son muy importantes para calcular algunos parámetros que también a su vez tienen gran importancia o gran relevancia en los resultados, como por ejemplo la línea de alimentación, que bueno, esta fue calculada con una herramienta propia de CST Studio, que es Impedance Calculation,
que bueno, en la cual hemos introducido la frecuencia de operación que es 2.4 GHz. eh, Como lo dije, el valor de H, que es el grosor del sustrato, el grosor del cobre y la permitividad del FR4, ¿no? En este caso, bueno, aquí ya lo hemos probado con 3 milímetros, W, que va a representar el ancho de la línea de transmisión. Aquí ya lo tenemos establecido en 3 milímetros y vemos que con este valor de 3 milímetros el software nos arroja un cálculo de una impedancia de 50.63 ohmios, lo cual nos indica un excelente acoplamiento, lo cual, claro, nos interesa bastante, ya que estamos trabajando con un discrete port, como se va a ver posteriormente, a 50 ohmios. Bien, como vemos aquí tenemos todas las variables que nos van a servir para el desarrollo de nuestra antena, como es el ángulo inicial, el sustrato del cobre, el factor de crecimiento, el sustrato de plano de masa, el desfase, el número de vueltas, el radio inicial, el ángulo final, la radio exterior y la longitud de los brazos. Ya bien, con estas variables nosotros podremos dar inicio a la creación de nuestra antena. Para ello primero vamos a crear el plano donde colocaremos los brazos de nuestra antena. Le damos ciertos parámetros, como vemos aquí. En esta parte importante colocamos el sustrato del plano de masa, que es de 1.6, y le damos este material. Vamos en preview y le damos en OK. Bien. Ya bien, a continuación vamos a proceder a crear los brazos. Nos vamos a Curves, Analytic Curve, y creamos el brazo en la cual pondremos la siguiente ecuación, que va a ser nuestro radio interior por el coseno de t por el exponencial, que es nuestro factor de crecimiento, con el desfase que queremos tener, ahí, que es nuestro ángulo inicial. Para el otro va a ser casi idéntico, solo que va a ser, como estamos trabajando en coordenadas, acá va a ser seno, y en z va a ser el sustrato del plano más el sustrato del cobre, que es de 0,035, nuestro rango que va a ir del ángulo inicial al ángulo final. Le damos en preview y ya vemos que tenemos un brazo. Le damos en OK. Igualmente hacemos lo mismo para nuestro siguiente brazo, que 1.2. Pegamos y este va a tener el desfase de tau. Sin copy, paste, y aquí va a ser seno, y el rango va a ser casi el mismo, solo que le sumamos el componente de desfase tau. Le damos en preview y observamos.
y lo que nos faltaría sea más el sustrato del cobre. En preview y vemos que ya va quedando. Le damos en OK y creamos nuestro arco de cierre de ambas espirales, que va a ser igualmente en Analytic Curve. Aquí multiplicamos nuestro radio exterior por el coseno de t. Igualmente el otro por el seno de t. Este igual le damos una altura en el eje Z, el sustrato del plano más el sustrato del cobre. Y el rango va a ser del ángulo final hasta el ángulo final más tau. Vamos en preview y vemos que ha quedado el brazo de nuestra espiral. Le damos en OK. Antes de proceder con la terminación del brazo de nuestra espiral, vamos a crear un pequeño gap que va a ser la ranura de nuestra antena por el cual va a entrar el balón. Como podemos ver aquí, hemos tomado las siguientes medidas, que es de menos 0,8, 0,8, lo que da un total de 1.6, que es lo ideal para una antena que radie a 2.4 GHz. Le damos un parámetro de Y de 1 y procedemos a formarlo y le damos en Q para que se pueda eliminar. OK, y tenemos esta ranura que nos va a servir como referencia para tener igualmente para poder hacer la parte final de nuestro brazo de la espiral. Ya bien, como vemos, para poder crear la parte final de nuestro brazo hemos usado unas ecuaciones que usan los mismos parámetros que hemos declarado anteriormente, como lo es el ángulo inicial y el sustrato más el sustrato de cobre, para poder dar paso a la unión final de las líneas de nuestro brazo y que quede para que esté junto al gap y ahí tope con el balón donde va a entrar la alimentación para nuestra antena. Le damos en OK. Una vez hecho esto, seleccionamos Curve, nos vamos a Sweep Curve, Extrude Curve, damos en confirmación. Aquí aumentamos, ponemos el sustrato que va a tener, que va a ser de 0.35. Aquí cambiamos el componente, nos vamos a la librería y buscamos Cooper Anneal. Doble clic, le damos en Load, Preview y cargamos. Como se puede ver, aquí tenemos la antena con nuestro sustrato y queda finalmente ahí, justo en una intersección donde va a estar con nuestro gap. Ya vean, luego de ello pasamos a Alias Solid, nos vamos a Transform, ponemos Copy, ponemos Rotate y en el eje Z le damos 180 grados para que se copie, tal y como lo vemos aquí, 180 grados, y le damos en OK. Y tenemos nuestro segundo brazo de la espiral junto a nuestro gap para poder poner el balón ahí.
Bien, luego creamos nuestro balón. Primero vamos a crear nuestro sustrato, donde le vamos a dar aquí las medidas de longitud en el eje Y, que son las mismas que el gap. Vamos a utilizar aquí de ancho de menos 7 a 7. Aquí le vamos a dar una altura de menos 80 hasta la superficie del sustrato. Vamos en preview y vemos cómo queda. Y le damos en OK. Cerramos. Ya bien, luego hacemos unos cortes. En este caso va a ir de 1.5 hasta nuestro punto máximo. Damos en preview. Este es tu sustrato sub de altura. Como vemos ahí, le damos en OK. Seleccionamos el sólido 1. Le restamos el sólido 2. Y lo mismo creamos otro. Va a ir de menos 0.8 a 0.8. En este caso va a ir de 1 menos 0.5 a menos 7. Y su altura. Le damos en preview. Le damos en OK. Igualmente seleccionamos el sólido 1 y le restamos el que creamos. Y ahí tenemos completo el balón. Y bien, luego pasamos a crear el sustrato o la guía de alimentación que va a tener nuestro balón, que va a ir de 0.8 a 1.5, lo mismo aquí 0.8 a 1.5. Aquí va a tener el sustrato más el sustrato del cobre, va a ir aquí a nuestra altura. Lo mismo acá va a ir vuelta para que se proporcionen ambos ejes. 5, que igual. Aquí. Y como podemos ver, se ha hecho la guía que va a tener nuestro balón. Y le damos en OK. Una vez ahí tenemos ya nuestro sustrato de cobre, que es la guía del balón. Procedemos a cerrar esta parte. Nos vamos a las herramientas de Pick Point. Marcamos aquí al final del punto de línea. Lo mismo aquí. Nos vamos a 3D Polygon, le damos X y cerramos esto dándole OK. Y procedemos a unir ambas curvas. Vamos en Stroke Curve, Return y le damos el valor de cobre que va a tener. Es un copper anil y le damos en OK. Y podemos ver que se ha creado correctamente. Ya luego creamos el sustrato por la parte posterior, que va a ser nuestra tierra. Tomamos las siguientes medidas, le damos en OK. Nos acercamos, nos vamos a la herramienta de Endpoint. Ahí, lo mismo acá. Unimos ambas
líneas, le damos en OK, luego solo le damos un sustrato, le damos su altura del cobre y en Cooper Anneal le damos en OK y vemos ahí tenemos este y este. Estos dos de aquí los vamos a sumar y junto a este los seleccionamos y quedarán totalmente sumados, como se puede ver. Bien. Ya bien, como podemos ver, tenemos nuestra antena ya con su puerto de alimentación respectivo, como se puede observar, y vamos a proceder a ver sus características. Como se puede ver, está radiando bien en este punto de 2.4. Dirigimos a ver su BCWR, que está en 1.05, lo cual está correcto. Y nos podemos ver en su impedancia, que esto significa que está en 48 ohms, lo que nos da a entender que está muy bien adaptada. Procedemos a ver su campo eléctrico y vemos que sus puntos verdes indican que el campo eléctrico está radiando bien. Nos vamos a Farfield, vemos que está como reloj de arena nuestra antena. Nos vamos a 3D y podemos observar su lóbulo de radiación. Nos vamos al eje teta y podemos ver nuestra antena en espiral como radia correctamente. Bien, eso sería la construcción de nuestra antena y sus respectivos paso a paso para su construcción. Una vez que tenemos la antena en AutoCAD, procedemos a hacer el modelado 3D. Lo primero que debemos hacer es escoger la opción de extrusión y seleccionar la parte que vamos a extruir. En este caso el contorno de la baquelita, que le vamos a asignar un valor de menos 1.6, que es lo que mide nuestra baquelita. Procedemos a hacer lo mismo con las espirales, es decir, las partes de cobre, que le vamos a asignar un valor de 0.05. Hacemos lo mismo con la otra espiral, asignamos un valor de 0.05. Para que se diferencie más nuestra baquelita, procedemos a ponerle una capa de color amarillo al cobre y una capa de color naranja a la baquelita. Y nos vamos a la opción de estructura conceptual y podemos observar nuestra baquelita en formato 3D. Bien, ahora procedemos a hacer lo mismo con la parte del balón. Dejamos la opción extrusión y le colocamos un valor de 1.6. a la parte que va a ir arriba le colocamos un valor de 0.05 y a la parte que va a ir abajo le colocamos un valor de menos 0.05. Bien, ahora la parte que va arriba la desplazamos y ponemos un punto de referencia. En este caso será este de aquí. Y la volvemos a mover hasta centrarla. Ok,
Una vez que está bien centrado, a las partes que son de cobre las ponemos de color amarillo. Y a las partes que no son de cobre las ponemos de color anaranjado. Tenemos en estructura conceptual y podemos observar nuestro óvalo tanto en la parte de arriba como en la parte inferior. Bien, una vez que hicimos nuestro modelado 3D, procedemos a unir todas las piezas y obtenemos nuestra antena en diseño 3D. Si queremos verlo de otra forma, nos vamos a presentación, elegimos la opción de presentación, base, a partir del espacio modelo, centramos nuestra antena y obtenemos varias vistas a partir de ella. La parte de atrás y las partes de adelante. Gracias.